Había pasado un tiempo desde que terminé la universidad. En aquellos momentos de mi vida, me encontraba librando las batallas que cualquier adulto joven debe enfrentar para poder independizarse. No es que me molestara vivir con mis padres, pero simplemente quería comenzar una nueva vida en un lugar diferente. Por ello, después de haber trabajado 2 años en una empresa bastante reconocida, pude tener un fondo de ahorro bastante decente, con el que tendría garantizada una renta, y todos los servicios que conllevaran una vivienda. Fue así, como llegué a mi nuevo hogar. Este se encontraba a unos 40 minutos de la casa de mis padres, en una zona residencial bastante bonita, misma que estaba llena de áreas verdes y un hermoso olor a naturaleza. Ya saben, ese tipo de zonas que suelen estar en los extremos de la ciudad chocando con la nada, pero que a su vez son tan cómodas, apacibles y bellas, que nunca le falta nada a los residentes. Simplemente me encantaba el hecho de salir por las mañanas y ver ardillas correr por las calles empedradas, mientras los rayos del sol se filtraban por las hojas de los árboles que se encontraban adornando las banquetas. Aquella zona tenía incluso un colegio que llegaba hasta la preparatoria, con la finalidad de que quienes viviesen ahí, no tuvieran que adentrarse en la ciudad para que sus hijos estudiaran, pues con el tráfico de la metrópolis el camino de ida y vuelta podría llegar a ser insoportable. Sin mencionar los restaurantes, supermercados, y demás servicios que toda esta zona tenía. Vamos, que como mencioné anteriormente, el único motivo por el que podría llegar a quejarse algún residente sería por la distancia entre su casa y su trabajo. En mi caso, la oficina se encontraba en un punto medio entre la casa de mis padres y mi nuevo hogar, por lo que el cambio en el aspecto laboral no fue tan pesado para mí. Cuando llegué, tenía unos vecinos encantadores con 2 hijos, y del otro lado una casa vacía, misma que también se encontraba en renta. Siendo honesto, como cualquier persona iniciando una nueva etapa en su vida, esperaba tener una hermosa vecina con la cual entablar una bella historia de amor, pero desafortunadamente no siempre se obtiene lo que se desea. En su lugar, al poco tiempo de que me había sentado ya, la casa en cuestión fue rentada por una anciana. Cuando vi la mudanza esperaba que esta mujer bajara con su marido, pero no, era solamente ella. Esta zona era bastante tranquila, por lo que entendería que quisiera mudarse para poder reposar el resto de sus días, pues siendo sincero, se veía bastante mayor, como mínimo, mi primera impresión habrían sido unos 75 años. Pero, paralelamente, ¿por qué una mujer de esa edad tan avanzada se cambiaría de residencia, encima estando sola? ¿De verdad valdría la pena ahogarse en la soledad de un lugar nuevo, por más cómodo y apacible que sea? Definitivamente cada persona tiene sus decisiones, cada vida tiene sus circunstancias, y seguramente yo no lo habría entendido hasta no estar en una situación similar a la de ella. Con todos estos pensamientos en mi mente, me encontraba lavando los trastes de mi cena, mientras a través de la ventana de mi casa que pegaba hacia la calle observaba a 2 empleados de la mudanza bajar del camión todas las pertenencias de la mujer. Entendería que los muebles y armarios les llevara tiempo, pero a decir verdad, eran demasiadas cajas las que habían dentro de aquel camión. Incluso si no fuera una anciana, a mi parecer, era demasiado, entre comillas, equipaje, para una sola persona. Aquello finalmente me motivó a salir de mi casa y ayudar a los empleados, que seguramente se encontraban tan extrañados como yo. No sin antes, claro, saludar a mi nueva vecina. Su cabello era bastante blanco y desteñido, como si de un montón de hilazas se tratara. Su piel estaba bastante arrugada y manchada por la edad, como seguramente lo imaginen ahora mismo. Pero sus ojos, en el primer momento en el que se cruzaron con los míos, pude notar cómo tenían algo raro. Sus pupilas eran completamente negras, las cuales estaban rodeadas por un tono grisáceo a la vez de amarillento. Al estrechar su mano, pude notar cómo estaba anormalmente fría, y la mejor palabra para describirla sería seca. Era como tocar un montón de ramas de un árbol que estuviera a punto de morir. Y su sonrisa, seguramente hizo que me pusiera tan pálido como ella. No fue el hecho de que los pocos dientes que tenía estuviesen amarillos y enchuecados, sino que aquellos labios que se camuflajeaban con su piel estuviesen a punto de tocar ambas orejas, mientras aquellos ojos ya descritos me penetraban la cabeza.
Tragué saliva mientras nos saludábamos, y entre tartamudeos intenté camuflajear el saludo con cortesía. Tras tomar aire, me ofrecí entonces a ayudar con las cajas. A pesar de ser bastantes, eran muy ligeras. En una ocasión, me ganó la curiosidad, y me asomé para ver cuál era el interior. Quedé completamente intrigado al ver que esa, y seguramente las demás cajas también, estaba llena de muñecos de felpa. Algunos eran pequeños, y otros podrían compararse perfectamente a la estatura de un niño pequeño. Al culminar mi momento de cortesía, me despedí de la anciana, misma que me agradeció de una forma muy amable. Crucé miradas con los trabajadores, mientras me decían en un lenguaje no verbal que compartían todos los sentimientos que les acabo de describir. Lo cierto es que ahora mismo no recuerdo el nombre de aquella mujer, pero me referiré a ella como la señora Thompson. Mi vida en aquel lugar era bastante normal. No era tan extraordinaria como había imaginado, y de hecho, el vivir solo por primera vez en mi vida no facilitaba las cosas. Pero me encontraba bastante feliz con mi cambio de aire. Me levantaba, me preparaba un desayuno lo más improvisado posible, iba a trabajar, regresaba a casa aproximadamente a las 6:30 de la tarde, y me disponía a barrer las afueras de mi casa de las hojas que tanto me fascinaban. Solamente se podía ver a la señora Thompson fuera de su casa los fines de semana. Salía, colocaba una mecedora a 1 metro de su puerta, y comenzaba a apreciar el paisaje. Lo más probable es que hiciera lo mismo entre semana, mas no podía verla por mi jornada laboral. Algunas veces hablaba con ella para conocerla mejor, y otras veces hablaba con mis otros vecinos. Me daba cuenta que los sentimientos que me inspiraba la señora Thompson no eran exclusivos de mi persona, pues los pequeños hijos de mis vecinos evitaban todo contacto con ella. Se notaba a leguas cada que tomaban el camino largo para rodear la calle, en lugar de simplemente pasar al lado del hogar de la anciana. La señora Thompson me contó que, como era de esperarse, no tenía familia. Solía tener un nieto pequeño, pero me contó que un día desapareció, sin entrar en detalles. Supuse que aquello fue fruto de un accidente o un secuestro, por lo que, por piedad, jamás indagué qué fue lo que ocurrió con aquel niño. Las cosas siguieron tal y como se las acabo de describir por algunos meses, nada fuera de lo normal. Hasta que un día, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que se salían de la rutina. Para empezar, cada que regresaba del trabajo, la señora Thompson se hallaba asomándose por la ventana de su casa, esperándome. Sé que me esperaba a mí, porque me recibía desde dentro con aquellos ojos lúgubres, y sonrisa maquiavélica. Era una sensación horrible salir de mi coche y toparme con aquella expresión, misma que trataba de apaciguar saludándola, agitando la mano. Pero aquella mujer no movía ninguna extremidad, solamente giraba su cabeza, siguiéndome, hasta que me metía a mi casa. Entonces, solo entonces, volví a cerrar las cortinas. Algunas veces, juraría incluso que sus ojos eran completamente negros. No quería comprobar si era producto de mi imaginación, pues no soportaba ver aquella cara ni siquiera un instante. Al principio era soportable, pero pasados 5 días comencé a perder la paciencia. Estaba entonces recostado en mi cama, eran aproximadamente las 11:30 de la noche, y estaba dispuesto a hablar con la señora Thompson el día siguiente con el fin de frenar su acoso. Cuando de repente, comenzaron a escucharse ruidos extraños provenientes de la casa de esta mujer. Parecían pisadas, como si hubiera como mínimo unas 10 personas recorriendo esa casa de arriba a abajo. Y para colmo, la mayoría de las luces estaban encendidas. Aquello no tenía sentido, la señora Thompson no tenía conocidos, o al menos no que yo supiera, pero incluso si así fuera, ¿qué haría tanta gente dentro de la casa de una anciana a estas horas? Fue cuando deduje, entonces, que estaba siendo asediada. Es decir, alguien había irrumpido en su hogar. La opción más lógica era llamar a la policía, pero por alguna extraña razón cuya responsabilidad cargo a mi estupidez, corrí directamente a la entrada de aquel lugar. Lo primero que hice por instinto fue tocar la puerta, y al darme cuenta que ningún hombre con intenciones hostiles la abriría, estaba a punto de derribarla. Cuando de repente, más rápido de lo que podría imaginar, la señora Thompson abrió la puerta, con esa sonrisa muerta a la que ya me tenía acostumbrado.
Al mirar dentro de la casa por encima de ella, pude notar cómo el suelo entero estaba lleno de muñecos de peluche. Como si un montón de niños de preescolar hubieran salido al recreo en una guardería, dejando los juguetes a la espera de su regreso. Vamos, que incluso había muñecos colgando de lámparas, y de cuadros pegados en las paredes. Quedé completamente perdido buscando explicaciones al respecto en mi cabeza, hasta que la voz de la señora Thompson me trajo de nuevo a la realidad. «¿Se te ofrece algo, querido?», me dijo sin borrar su miserable sonrisa. «No, no es nada. Que pase buena noche», dije al darme media vuelta, para regresar perplejo a casa. Al llegar a mi casa y recostarme, diversos pensamientos empezaron a inundar mi mente. Entre ellos, la duda de si la señora Thompson era realmente una persona normal. Tanta fue la incertidumbre, que mis instintos me obligaron a descartar el hablar con ella acerca de su acoso cada que llegaba del trabajo. Simplemente, quería evitarla lo más posible. Pasados unos días, pude ver cómo, por primera vez, los hijos de mis vecinos se acercaron a la anciana. El motivo, era que les estaba obsequiando a cada uno un muñeco de peluche. Específicamente, eran 2 osos de peluche, de distinto color. En ese momento yo estaba regresando del trabajo, y como mencioné, intentaba evitar a aquella mujer lo más posible, por lo que no presté mucha atención a la conversación que entablaban. Solamente alcancé a escuchar, que aparentemente, los muñecos querían ser amigos de los niños, y ese era el porqué del presente. Pasaron nuevamente unos cuantos días sin ocurrir nada más raro aún, sin tener en cuenta las miradas y sonrisas perturbadoras que día con día no cesaban. Hasta que un día, sucedió. Era fin de semana, y me había levantado a medianoche a tomar un poco de agua. Cuando de repente, pude ver una extraña silueta inmóvil y desparramada en uno de mis sillones. Froté mis ojos para cerciorarme que no fuera una jugarreta de mi imaginación, y efectivamente, no lo fue. Encendí la luz cuyo interruptor se encontraba convenientemente al lado mío, solo para ver que se trataba de un maldito muñeco de conejo, de un tamaño considerable. Para mí, eso tenía un solo significado. Esa vieja había encontrado la manera de colarse dentro de mi casa. Tomé al muñeco, y con un cóctel de sentimientos en mi ser entre enojo, confusión, terror, asco, me dirigí directo a la casa de esa vieja. Al pararme en la entrada de su casa, lancé al muñeco furioso contra la puerta, y exclamé: «Maldita vieja del demonio. Mañana mismo llamaré a la policía. Quiero que me deje en paz, y de paso se consiga un maldito psiquiatra. La detesto, espero que se muera pronto». Apenas descargué todas esas emociones, las luces de aquella casa se encendieron. Pensaba que me había excedido, cuando paralelamente, escuché gritos provenientes de la casa de mis otros vecinos. Tanto de los niños como de los padres. Una ventana se rompió, y de ella salieron corriendo 2 pequeñas y extrañas figuras, mismas que entraron a la casa de la anciana de igual manera, atravesando una ventana. Entonces, la familia entera salió de su casa, para, al igual que yo, confrontar a la anciana. El padre comenzó a gritar cosas tan obscenas como las mías, incluso peores. Cuando le pregunté a la madre qué había ocurrido, tanto ella como los niños solamente me pudieron contestar una cosa entre llantos: «Los muñecos están vivos». Pero todo cesó, al momento del primer rechinido, que anunciaba que la puerta de la casa estaba abriéndose. Esta solo se abrió a la mitad, quitándonos el color a todos los espectadores al ver cómo, el muñeco del conejo que había lanzado, se incorporaba como si fuera una persona normal, nos miraba, y entraba a la casa lentamente. Una vez que aquel muñeco entró, la puerta, que no permitía ver a la señora Thompson desde dentro, se cerró nuevamente. Nos quedamos perplejos por lo menos 1 minuto y medio, sin poder decir una sola palabra. Hasta que de repente, una crisis nos obligó a tomar acción a todos los allí presentes. Fuego. La casa de la anciana comenzó a arder, a causa de un incendio desde dentro que parecía haber sido provocado. La madre entonces llevó a los niños de vuelta a su hogar, mientras que el padre y yo llamamos a los bomberos.
Cuando informamos de la situación, giré mi cabeza para ver aquella casa nuevamente, solo para ver a la anciana desde dentro a través de la ventana de siempre, mirándome con esa maldita sonrisa, y los ojos completamente negros. De pronto escuché cientos de risas provenientes del incendio, que parecían ser de infantes. Deduje, antes de perder el conocimiento por el shock, que aquellas risas pertenecían a todos los muñecos. Desperté en el hospital a la mañana siguiente. Mi vecino, quien se encargó de llevarme hasta ahí, me explicó la situación cuando entró a mi habitación 20 minutos después de mi, entre comillas, resurrección. La casa de la anciana podría considerarse pérdida total. Todas sus pertenencias fueron calcinadas, incluyendo los muñecos. Sin embargo, por una razón inexplicable, el cuerpo de la señora Thompson no se encontró entre las cenizas, por lo que a día de hoy se considera desaparecida. Después de unos cuantos interrogatorios por parte de las autoridades para cerciorarse que no tuve nada que ver con la desaparición, ni yo, ni mis vecinos, pudimos volver a tener una vida normal. Con el pensamiento que a día de hoy me inquieta, recordándome aquella psicótica sonrisa, y la deducción de qué fue lo que le sucedió al nieto de la señora Thompson.